Muy buenas tardes a toda la gente de nuestro gran programa Todo Cambia. Recordamos que estamos a través de Cupolink Empresas, así que feliz de estar compartiendo con ustedes otro martes más. La semana pasada tuvimos un gran programa junto a nuestro invitado, que fue un abogado, que les hicimos hartas preguntas, así que espero que estén bien participativos esta semana. El día de hoy, con nuestra gran invitada, que es de Curalinahue, que es nuestra querida Melanie Oces. Así que feliz de estar nuevamente en este gran programa Todo Cambia. Así que les dejamos con Melanie. Así que ya está por ahí Melanie, ¿o no? Buenas tardes a todos los que están viendo en esta hora. Buenas tardes, Constanza. Muy feliz de poder hacer esta intervención, que es más bien educativa, que sabemos que va a llegar a varias personas y que es como rol fundamental dentro del área de la salud poder educar y no quedarnos con el conocimiento, ¿cierto? Como tema principal, lo que quiero abordar yo son las enfermedades respiratorias en los niños, principalmente porque sabemos que hoy en día tenemos un tema de contingencia que es todo el tema de coronavirus y que está muy latente, ¿cierto? Pero no podemos olvidar lo que es las enfermedades que parecen estar igual constantemente durante todo el año o que aumentan en las épocas de invierno. ¿Y qué son las infecciones respiratorias de los niños? Ya. Bueno, como les decía, vamos a abordar este tema de infecciones respiratorias, teniendo como base que toda infección respiratoria va a partir por algún factor de riesgo primario. Para pequeñitos, por ejemplo, nacer con prematurez es un factor fundamental de que este pequeñito tenga algún tipo de infección respiratoria. Así como también una vez que nacen, su anatomía es completamente diferente de la del adulto, por lo tanto lo predispone mucho más a tener algún tipo de infección respiratoria, ¿ya? Porque, por ejemplo, los niños tienen una lengua mucho más grande para la cavidad bucal, sus costillitas son un poquito más horizontales, tienen un tórax que es más profundo, que cuando ellos están muy obstruidos tienen mucho más trabajo respiratorio, por ende más. Si estaban todos los niños haciendo de manera normal, otro de los factores de riesgo importante era que fueran también con otros pequeños que pueden tener infecciones respiratorias, no se curan como correctamente, ¿ya? Los chiquitos no son vacunados bajo el control de las vacunas que salen las normativas del CASAL, su falta de controles para que tengan una guía, y las enfermeras o los médicos se están dando cuenta qué factor de riesgo tienen de contagiarse, ¿ya? Un factor de riesgo importante es la higiene ambiental o la higiene de los niños, ¿ya? Porque va a ser muy diferente tener un chiquitito que esté resfriado, que se le haga un aseo nasal, un chiquitito que esté resfriado. Más nadie se va a preocupar de que se tiene que limpiar las secreciones para mantener una vía ya permeable. Entonces son esos factores mínimos que van a ir predisponiendo a tener alguna infección respiratoria o las complicaciones, ¿ya? Dentro de la normativa de INSAL hablamos, por ejemplo, que es la bronquitis, una bronquitis obstructiva, ¿no? Por eso uno debería dejar que el sistema inmunológico del niño se defienda y no automedicarlo, no al primer signo de tos, signo de que aumenta un poquito la fiebre, automedicarlo, porque el cuerpo, sobre todo en una enfermedad viral más bien simple como esta, el cuerpo se sabe defender, ¿ya? Y tiene una incubación de unas 24 a unas 74 horas y el diagnóstico va a ser principalmente clínico, ¿ya? Por lo tanto, su tratamiento, como no es algo tan grave, va a ser un tratamiento más bien sintomático, ya que son los típicos antiinflamatorios en el caso de que hubiera algún otro tipo de alteración. Sobre todo si la fiebre aumenta 38,5 o un poquito más arriba, ¿ya? Otra de las patologías
es la laringitis aguda obstructiva. Esta ya es un poquito más compleja, que necesita más supervisión, porque esta es una inflamación de la laringe, tanto también de su región subglótica, la glotis, incluso las cuerdas vocales. Entonces, si nosotros pensamos que por donde entra el aire para que llegue a los pulmones y toda esta región va a estar tan inflamada que va a impedir el paso del aire, obviamente vamos a generar un cuadro más grave en un niño, ¿ya? La etiología también, la primera va a ser viral, ¿ya? Una infección, un virus que se contagió el niño puede generar una laringitis obstructiva, ¿ya? Puede ser también física, por un cambio de temperatura. Por ejemplo, si un chiquitito está tomando algo que sea un tecito calentito y después, ay, vamos, te ofrecemos un poco de helado, una contracción brusca me va a generar posiblemente una laringitis obstructiva. Otra etiología puede ser la química. Y esto, mucho ojo, porque hoy en día con el coronavirus y todo, y desinfectamos con cloro o no desinfectante donde corresponde, y el niño, por ejemplo, toma algún objeto, alguno de estos desinfectantes y se lo toma, sí puede generar, además de una intoxicación, una laringitis obstructiva. Y la última etiología vienen a ser las alergias. Ya sobre todo en épocas de primavera y verano, también me puede generar una laringitis obstructiva. Pero ¿cuál es el síntoma clave para que nosotros podamos darnos cuenta si estamos en un resfriado común o en una laringitis? Es la disfonía de tos y de voz. Ya la disfonía es un factor clave. ¿Por qué? Porque esta disfonía no se va a pasar con un antiinflamatorio común. Entonces sí es necesario que ahí se pueda acudir al médico y que el médico recete el medicamento que es más adecuado, que generalmente en su mayoría va a ser un corticoide. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, claro que sí, Melanie. Oye, te tengo unas preguntas. Ya, dígamelo. Mira, tengo la primera pregunta. ¿Qué hago si mi hijo comienza a toser y comienza a sentir mucha fiebre? ¿Lo puedo controlar desde la casa o es necesario llevarlo al médico de urgencias? Ya, Connie, mira, esa es una pregunta súper importante porque es lo que decía al principio. Nosotros no podemos asustarnos al principio, yo sé que nuestros hijos y todo, pero tenemos que tener un poco de control y entender que las infecciones siempre van a estar, ya que, como te decía yo, siempre al inicio van a ser virales. Lo importante, si te das cuenta, casi todos los síntomas se parecen, ¿ya? Lo importante es que nosotros controlemos la evolución de estos síntomas, porque es muy diferente tener una tos que es esporádica a tener una tos que no te permite respirar. Entonces ahí yo sé que esa es mi primera alarma. O si mi chiquitito tiene una fiebre que yo sé que le doy el antiinflamatorio que me indicó el médico, va a disminuir la fiebre, y es muy diferente a que lleven 3 días y este chico me siga haciendo pic de fiebre y no disminuya y los síntomas evolucionen y empeoren. Entonces ahí yo tengo que hacer el razonamiento y decir, no, esto no está evolucionando un cuadro normal, no son los mismos síntomas y mi hijo no se está comportando a un resfrío común que ha tenido siempre. ¿Ya? Ahí se hace la diferencia. Perfecto, Melanie. Muchas gracias. Mira, también te tengo otra preguntita, que es la segunda pregunta, que dice, ¿qué tipo de tos o es para tener cuidado pensar que tener el coronavirus? Bueno, como te decía yo, la tos es como primeramente un mecanismo de defensa que nos está diciendo que algo hay inflamado dentro de nuestra vía aérea. La tos va a ser muy parecida. En los casos en que no es parecida es en otras patologías en realidad, que yo creo que la voy a mencionar un poquito más adelante y ahí te vas a dar cuenta de la diferencia. Claro. Pero en cuanto a coronavirus, la tos pasa solamente que es una tos más seca, a diferencia de una tos que es productiva, que cuando hablamos de tos productiva es cuando esa tos tiene flemas, que generalmente pasa de una tos seca al inicio a una tos productiva, porque ya hay mecanismos de inflamación en el pulmón, se secretan más secreciones, entonces el pulmón tiene que intentar de expulsar eso a través de la tos. ¿Ya? Pero primeramente siempre vamos a tener una tos seca, a no ser que estemos hablando de un paciente súper complicado de un asma, una neumonía, a no ser que estemos hablando de un paciente adulto que tenga un EPOC, que son más pacientes que son productivos. Claro, muchas gracias por tu respuesta. También tengo otra preguntita más, que es,
¿Este virus causa secuelas al tenerlo? Mira, Hablando obviamente del coronavirus. el coronavirus. Mira, yo creo que he leído bastante en temas si hay complicaciones o no. Y también hay diferentes opiniones frente a esto. Como sabemos, hay pacientes que se contagian y tienen una buena resolución. De hecho, a veces hay asintomáticos, como hemos visto, y tienen una buena resolución. Pero también me he dado cuenta que depende mucho del tipo de paciente. Entonces, si un chiquitito que tenga un asma, que tenga un síndrome bronquial obstructivo, o un adulto mayor que tenga EPOC, obviamente que ya tiene un pequeño daño a nivel pulmonar, puede quedar con algún tipo de secuela. Pero la secuela mayor se ve cuando estos pacientes sí requieren intubación endotraqueal, es ahí cuando se ve el mayor daño, y no solamente a nivel pulmonar y funcional, sino todas las lesiones también que puede producir el mismo trauma de realizar esta intubación. Y claramente sí ahí puede haber una repercusión funcional. Perfecto, Melanie. Muchas gracias. También te tengo otra preguntita, que es la cuarta. Mira, si tenemos a alguien crónico en nuestra casa, ¿causa algún daño adicional si alguien fuma en el interior del hogar? Absolutamente sí. O sea, eso ya hace mucho tiempo se empezó a educar a la ciudadanía que ya no se puede fumar en un lugar cerrado, menos en una casa, porque tenemos esto que todo lo que tiene el cigarro queda adherido a todo tipo de superficie por horas, ¿ya? O sea, si alguien fuma en la casa, idealmente que lo vaya a hacer bien lejos, idealmente sería que esa persona luego se bañara, porque esto va a quedar adherido al pelo, a su ropa, hasta por 6 horas, como decía. Entonces, si yo tengo un adulto mayor o un niño con una patología crónica, le estoy entregando la misma carga infecciosa del contaminante con la que me contaminé a esa persona. Entonces, claramente no se puede. Perfecto. Mira, te tengo otra preguntita más. Mira, se le dice que tomar lejía, cloro, ayuda a proteger el cuerpo. ¿Es verdad eso? Absolutamente falso, absolutamente falso. Primeramente porque estamos viendo que el cloro es un compuesto químico, o sea, ni por dónde asimilar que esto puede ser un medicamento y que se pueda tomar mediante cualquier vía de administración. O sea, absolutamente no, porque lo que vamos a generar va a ser una intoxicación o alguna de estas cosas como la que te nombré anteriormente, una laringitis obstructiva, intoxicación, daño en algún tipo de órgano. Es completamente aberrante, o sea, pensar que el cloro podría solucionar algún tipo de problema ahora en el coronavirus. Pensando principalmente porque no es administrarle a una persona, es para aplicarlo en superficie, y aún así tiene que ser diluido, ¿ya? Que no se cometa ese error. De hecho, el cloro trae las indicaciones atrás, prácticamente dice que por 1 litro de cloro tienes que aplicar 2 gotitas de cloro. Por 1 litro de agua, 2 gotas de cloro, o sea, es imposible. Perfecto. Mira, te tengo otra preguntita más. Mira, ¿cuáles son las principales enfermedades respiratorias que nos atacan tanto a niños como a adultos? ¿Y cómo podemos prevenir estas enfermedades cuando hay personas de riesgo en casa? Las principales, como yo te decía, en la norma de infecciones de niños, tenemos lo que es la neumonía adquirida en comunidad, tenemos la bronquitis obstructivas aguda, la bronquitis aguda obstructiva, tenemos el coqueluche, la influenza. Por ejemplo, en la bronquitis aguda no obstructiva, ahí ojo, porque hay 2 tipos de bronquitis, que una es no obstructiva, pero que presenta casi los mismos síntomas que las otras. O sea, vas a tener tos, fiebre, este chiquitito va a tener la típica coriza, que es este moquito blanco que corre, odinofagia, su dolor de oído, va a dejar probablemente de comer y va a estar muy decaído, ¿ya? Pero su tratamiento va a ser más bien sintomático, más una inhaloterapia, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia con la aguda, que es obstructiva? Ahí, como su nombre lo dice, realmente el bronquio está obstruido, o sea, el lumen por donde pasa el flujo de aire está inflamada, toda la mucosa bronquial,
más aumento de secreciones. En tanto, el aire no va a pasar hasta llegar al alvéolo y generar el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué te hace la diferencia aquí? Es completamente la disnea. Ya la tos, porque el niño va a tener esa necesidad imperiosa de toser y de sacar esas secreciones, la fiebre y la retracción costal. Es por eso que en estos niños menores de 3 años, en el sistema de salud se usa una escala que es el score de TAL modificado, donde se valoriza de acuerdo a puntuación de 0 a 5, y si es menor o mayor de 6 meses, si el niño tiene cianosis, que es esta coloración azulada alrededor de la boca, si tiene sibilancia, eso quiere decir que si respira, inspira, suena un pitito, o expira y suena un pitito al respirar, o si hay algún tipo de retracción costal que se hundan las costillitas. Y de acuerdo a eso se especifica un tratamiento, ya sea en la casa, o de hecho, si ya está más grave, hospitalización. Por otro lado, tenemos la neumonía adquirida en comunidad, ya que esta es una inflamación de todo el pulmón, del parénquima pulmonar y de su intersticio, y que puede ser incluso mixta, y que tiene etiologías tanto virales. Nuevamente caemos a que puede ser viral, puede ser bacteriana o puede ser mixta. Generalmente se empieza de viral y ya cuando estas cosas no están muy controladas o bien tratadas, se genera esta sobreinfección y estamos presentes en una neumonía bacteriana. Ya el tratamiento va a ser también muy parecido, va a ser sintomático, pero la diferencia es que si estamos ante un cuadro que es viral, el tratamiento va a ser sintomático, solamente tratar la fiebre, los dolores musculares. Pero si es bacteriana ya necesita una atención médica, porque el médico tiene que recetar el antibiótico necesario para esa bacteria y no sufrir complicaciones. Perfecto. Mira, ¿cuáles son las técnicas de inhalación más efectivas ante enfermedades respiratorias? Mira, dentro de esas técnicas, la principal es la técnica inhalatoria, ¿ya? Lo importante es que esta técnica sea bien realizada. Y por otro lado, también están las técnicas de kinesioterapia, que pueden ser diferentes maniobras manuales, que también se realizan con mucha precaución, porque independiente de que tengamos un chiquitito obstruido, si este niño está muy obstruido, también no se pueden realizar ciertas técnicas, porque podemos lograr un colapso en realidad alveolar del niño. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Pero sí, lo que siempre indican los médicos son las técnicas de inhaloterapia. Ya, yo aquí tengo a mi lado la aerocámara, no sé si se ve. Sí. Tenemos la aerocámara, lo que más se ocupa. Tenemos un medicamento que es el salbutamol, que es también el que más se ocupa. Que lo principal de esto es que siempre nos fijemos de la fecha de vencimiento del medicamento, y claramente si tiene, ¿ya? Porque tiene que ser una técnica efectiva, porque si a mí me dan un tratamiento para mi niño, a mí me importa primeramente cumplir con ese tratamiento, porque si no, jamás se va a recuperar, ¿ya? Y esto es el medicamento que va a ayudar a que se recupere, porque tiene que llegar a lo más profundo de sus pulmones para que estos se dilaten y pueda salir la secreción con ayuda de la tos del chiquitito. Entonces, ¿qué es importante? Aquí tengo mi bebé, no sé si se ve también. También se ve. Entonces, tenemos a nuestro bebé. Lo importante es que el bebé siempre esté cómodo, esté seguro. Generalmente se va a mover, va a llorar un poquito. Si llora también me va a ayudar. Lo importante es que esté bien seguro. Entonces, tenemos mi aerocámara. Se agita el inhalador, ya. De esta manera, no se agita así, no se hace de otra manera, no se da vuelta, se agita en forma vertical para que este medicamento que está acá se mezcle y pueda salir con mayor fuerza proyectada por la aerocámara. ¿Ok? Lo coloco de esta manera, siempre tiene que ser en posición sentadito. Lo importante es que esta parte de la aerocámara me cubra todo lo que es nariz y boca, ya que no quede en espacio donde el medicamento se pueda arrancar, ¿cierto? Aplico un puff y cuento de 10 segundos, ¿ya? Idealmente deberían ser 10 respiraciones del niño, pero contamos los 10 segundos
Una vez que contamos los 10 segundos, sacamos nuestra aerocámara y esperamos 1 minuto 60 segundos para volver a iniciar la técnica, porque generalmente van a ser 2 puffs. Al hacer nuevamente la técnica, tenemos que sacar el inhalador y volver a agitar para que el medicamento se mezcle. ¿Qué otra cosa es importante? Una vez que terminamos nuestra técnica inhalatoria, es muy importante limpiar los contornos de la boca, y si tu hijo ya es un poquito más grande, permitir que se enjuague, porque no siempre solamente te entregan este tipo de inhalador. A veces son unos inhaladores que son a base también de corticoides, que es un antiinflamatorio un poquito más fuerte, ¿ya? Y si estos residuos se quedan en la boca, puede generar algún tipo de alergia, de honguito, porque también baja las defensas el uso de corticoides sostenidos, ¿ya? Y el tener un hongo en la boca puede generar incluso una neumonía producida por hongo, ¿ya? Entonces lo importante es eso de la técnica inhalatoria y de que esta aerocámara, permiso bebé, se desarma y que deberíamos lavarla una vez al menos a la semana. ¿Qué es importante del lavado? La lavamos con agüita tibia, jabonosa, la dejamos ahí remojando un poquito y después la enjuagamos con agua corriente. Al momento de secarla, jamás se seca con un paño por dentro, nada de eso. Se deja secar al aire ambiente hasta que se seque, y si queda alguna gotita, la podemos secar con papel por apoyo. Porque si nosotros la secamos por fricción, si yo paso este pañito adentro de mi aerocámara de esta manera, voy a generar adentro que este medicamento se pegue, se adhiera a todo el borde de la aerocámara por estática, ¿ya? Entonces el medicamento jamás va a llegar al pulmón del niño. ¿Ok? Ok. Esa sería como la técnica más importante para, más que nada, no la prevención, sino el tratamiento de las enfermedades respiratorias de los niños. Perfecto. Coméntame más de ti, cómo es todo esto en Curacao, de todo lo que es tu trabajo de kine allá, en la octava región. Mira, lo que hago yo, trabajo harto con el tema de domicilio, ¿ya? Entonces ahí uno también tiene otra llegada con la gente y conoce otro tipo de realidades en realidad, porque nosotros podemos de repente entregar todas las indicaciones, esto se hace aquí, se hace acá, pero a veces los recursos no da para que la persona tenga realmente la prevención que necesita para muchas de las enfermedades. Por ejemplo, lo que deberíamos tener es un lugar apto. Si tenemos niños, por ejemplo, ellos deberían dormir solos, deberían no estar hacinados, ¿me entiende? Deberían usar una calefacción que no sea contaminante en el hogar, y es cosa que es todo lo contrario a lo que se da, ¿me entiende? La calefacción es constantemente más a leña o a carbón. Hay gente en la casa que fuma y que no tiene los resguardos de lo que hablamos hace un rato. Los niños les gustan los peluches y tienen las piezas llenas de peluche, y eso está muy mal, porque si hay un niño que es asmático en la casa, esto va a ser un factor desencadenante de una crisis asmática. Ya el hecho de tener mascotas dentro de la casa que no tengan los cuidados sanitarios necesarios. De repente me he pillado con gente que me dice, es que mi hijo estuvo enfermo de esto, pero mi amiga me recetó esto porque le hizo bien a su hijo. Y eso también es un error, porque una, estamos automedicando a nuestros niños, y otra, no estamos dejando que su sistema inmune trabaje correctamente, porque yo tengo que dar un periodo. Si tengo un hijo con una enfermedad que es viral, yo tengo que dar un periodo de al menos de 3 días, 4 días, para ver cómo va evolucionando esa enfermedad, cómo mi hijo se resiste a esta enfermedad, ¿me entiendes? Por eso las indicaciones de los antiinflamatorios o antipiréticos son generalmente sobre la fiebre de 38.5, porque si tiene 37 no es necesario que yo lo automedique, no es necesario que yo le dé un medicamento para la tos a mi hijo, porque ese es un mecanismo de defensa que está tratando de sacar
alguna secreción de adentro. Entonces, si yo le inhibo el mecanismo de la tos, lo más probable es que voy a tener un chico después con neumonía o una bronquitis aguda obstructiva, porque no están saliendo esas secreciones porque se me ocurrió darle un medicamento para la tos. ¿Ya? Y por eso, según la norma del MinSal, tampoco están recomendados los mucolíticos ni nada de eso, porque al final es un gasto innecesario, cuando simplemente yo puedo tener a mi hijo bien hidratado en la casa y eso va a permitir una fluidificación de sus secreciones y va a ser mucho más fácil que estas salgan. ¿Ya? Otra cosa que también me he dado cuenta es cuando los chicos iban a los jardines, escuelas, no se respetaba el tema de que los niños, si estuvieran enfermos, las mamitas los tuvieran en sus casas. Yo vi esa realidad donde vi niños que, no sé, andaban de repente muy obstruidos y los mandaban igual al jardín. Y creo que eso es un concepto errado también que se ha dado, de entender que los jardines no son guarderías primeramente, que las profesoras no son enfermeras ni médicos, que no es su labor cuidar a un chico que esté enfermo. Ya son centros educativos, ya, donde si yo veo que mi hijo está presentando síntomas de fiebre, de tos, de vómito, algún cuadro infeccioso, diarrea, yo no puedo enviar a mi hijo a un jardín. Una, porque estoy vulnerando el derecho de mi hijo de que esté bien cuidado, sano, su salud, y estoy poniendo en riesgo a muchos más niños de que se infecten, y el bolsillo también de los papitos de los demás niños que no sabemos si van a tener los recursos para tratar alguna enfermedad o alguna complicación de la enfermedad. Así que esa es la realidad con la que uno se encuentra a diario, y por eso encuentro que es tan necesario esto de educar a la ciudadanía, de concientizar, de que ellos aprendan de que no porque yo tengo un chico que empezó con una tos 2 días, yo voy a salir corriendo a congestionar un hospital. ¿Me entiendes? Claro que sí. Perfecto, Melanie. Oye, Melanie, debido a que no nos han hecho preguntas, quería agradecerte por estar en este programa. Todo Cambia, es el segundo día que tenemos aquí en el programa, así que darte las gracias por todas las dudas que teníamos y de la gente que estuvo viendo a través de Cupo Link Empresas este gran programa, así que muchas gracias por tu participación y muchas gracias de verdad. Espero que pronto vuelvas a estar invitada acá al programa. Sería un agrado para mí que vuelvas a estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Connie, y cualquier cosita me pueden hablar, o si necesitan algún tema del que quieran hablar, alguna contingencia, si a alguien se le presentó alguna duda de otro tema que queramos resolver, no hay ningún problema. Muchas gracias, Melanie, en serio, muchas gracias, que estés muy bien. Ok, hasta luego. Hasta luego. Bueno, a toda nuestra gente, muchas gracias por la participación. Recordarles que estuvimos con una gran profesional que fue Melanie Oces, una kinesióloga de Curalirahue. Así que muchas gracias por el apoyo profesional para la gente que necesita la orientación de distintos profesionales, como el día de hoy que fue Melanie, que nos orientó en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias y hasta pronto. Los invitamos el próximo martes.